Gloria a Dios. Bien, vamos a la Biblia. Dios les bendiga. Dios bendiga al pueblo de Dios. Una bendición. Vamos a la palabra de Dios. Libro de Juan. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a predicar la palabra. La palabra que es para nosotros también. Aquí estamos aprendiendo cada día, hermanos, en su palabra. Juan capítulo 6, versículo 60. 6:60 de Juan. Dios les bendiga. Bendiciones para cada uno de sus vidas, amistades, amigos. Dios es bueno con nosotros, hermanos. Jesucristo hizo grandes obras en nosotros, por cuanto nosotros tenemos que estar agradecidos. 6:60 de Juan. Dios te bendiga. Libro de Juan 6:60. Sean todos bienvenidos a la transmisión, donde quiera que estés, ahí en tu cama de lecho, ahí en tu hogar, ahí en tu trabajo, ahí en tu país de origen. Dios te bendiga. Esforzate cada día en leer su palabra, en aprender de su palabra. No andes aprendiendo de gente negativa. Gente negativa, esa tarde o temprano tiene que entender que hay un Dios de poder. La gente, hermanos, va a veces detrás nada más del hombre por placeres, por la conveniencia, pues, bendito sea Cristo. Pero nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios. Tenemos a un Cristo de poder, un Dios que Él levantó de la tumba. Él hizo grandes milagros en nosotros. Ahora nosotros tenemos que alabar su nombre. 6:60 del libro de Juan. Juan capítulo 6, versículo 60. Gloria a Dios. Dios bendiga a las amistades. Dios bendiga a los amigos, a los que van a estar ahí conectados. Un privilegio grande alabar a Jesús. 6:60 de Juan. Juan capítulo 6, versículo 60. Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, como está escrito en su palabra. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de estos, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido vosotros. No he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Habla de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar, y era uno de los 12. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Señor Jesucristo, aquí estamos, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, administra nuestras almas. Queremos hablar, Señor Jesús, de tu palabra. Queremos hablar, Señor Jesús,
de las grandes cosas, de los milagros, de las respuestas, Señor Jesús. Ayuda, Padre, a tus hijos. Ilumínalos, Padre, con tu poder. Gracias, Dios, por esa bendición. Gracias, Cristo, por tu palabra. Tu palabra, Señor Jesús, no vuelve vacía. Tu palabra, Señor Jesús, es la que nos motiva, es lo que nos alienta, Padre, cada día, Señor Jesús, a alabar tu nombre, bendecir tu nombre. Gracias, Dios eterno, por este hermoso privilegio que tú nos has dado, Señor Jesús, de bendecir tu nombre, de exaltarte, de adorarte, de hacer grandes obras, Señor Jesús, en nosotros. Usted hizo ese milagro, Padre. Ayuda a tus hijos, Dios. Lleva usted, Padre, a tus hijos, Padre, ese problema, esa dificultad. Háblanos hoy, Señor Jesús, conforme a tu palabra. Hemos leído tu palabra, Señor Jesús. Señor Dios Todopoderoso, obra con poder, Padre, que sea tu Santo Espíritu, Dios, en nosotros. Gobierna nuestra mente, gobierna nuestro ser, Señor Jesús. Toda acusación del diablo, toda pestilencia, toda enfermedad, todo problema, Señor Jesucristo, en tus manos lo ponemos, Padre. La sangre de Cristo tiene poder. Gracias, Dios, por hacer ese milagro en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado Jesús. Bien, una bendición. Dios bendiga a los hermanos. Dios bendiga a las amistades. Hemos leído la Biblia en el libro de Juan, capítulo 6, 60. Gloria a Jesús. Y podemos ver, hermano, que para estos hombres la palabra era dura. La palabra, bendito sea Cristo, ellos decían que dura es la palabra, que dura es lo que este hombre habla. Pero hermanos, a veces nosotros como seres humanos, la verdad nos duele. La verdad nos duele, pero es mejor que nos diga la verdad para que nuestra alma no se condene. Así que ahora nosotros tenemos que buscar de Jesús, aún en medio del problema, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad. Ahí está Jesucristo siempre guiándote, siempre y con su palabra. Así que usted no se tiene que ofender porque el pastor o el hermano le diga conforme a lo que está escrito en la Biblia, porque en su palabra, hermano, está la bendición. En su palabra hay respuesta. En la Biblia está la bendición. Nosotros necesitamos valorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Él se entregó por amor a nosotros. Y hemos leído la Biblia aquí en Juan 6:60. Al oírlas, muchos de los discípulos dijeron: duras es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y hay muchos hoy en día, hermano, que tú les hablas de la palabra y no quieren. Así estaba yo también, no quería. Hasta me fui de la casa. Por desobediente, por rebelde. Al ser humano le va mal. Al hombre, a la mujer le va mal por desobediente. Pero qué bueno es el Señor, porque la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que procede un arrepentimiento. Lo que tenemos que hacer nosotros es cada día valorar cada minuto, cada instante, cada día que Dios nos da. Porque buenas son su misericordia. Dios ha sido bueno con nosotros, por cuanto nosotros valoremos la gracia de nuestro Dios. Valoremos lo que Jesús hizo por nosotros. Por tanto, allí mantengámonos adorando a nuestro Dios, buscando de su rostro, agradando a Jesucristo, porque el Señor siempre nos habla. Él nos habla siempre por medio de su palabra. Dios cada día te está dando su soplo de vida. Jesucristo cada día te está ayudando. Él es nuestro ayudador, dice allá en Salmos 40. Ahí está escrito su palabra en Salmo 40. Él es nuestro ayudador. Vamos a leerlo. Bendito sea Cristo. Salmo 40. Dios, hermanos, es grande en misericordia. Nosotros solo tenemos que buscar de su rostro. Bendito Rey. Dios ha sido grande en misericordia. Él nos libertó. Bendito sea Cristo. En Salmo 42 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Qué bueno fue Dios, hermanos, que a través de esa tribulación, a través de esa angustia,
a través de ese problema ha enderezado tus pasos. Te ha dado, bendito sea Cristo, esa bendición. A lo mejor has estado desesperado, has estado angustiado, pero ha estado el Señor siempre ayudándote. Ha estado Cristo siempre fortaleciéndote. Ha estado Dios. Usted tiene que escuchar palabra de Dios. Usted tiene que escuchar palabra de Cristo. Hable con su Dios. Es Dios que lo tiene vivo hasta el día de hoy. Es Jesucristo que hasta el día de hoy lo ha sanado. No es la pastilla que se harta, no son las inyecciones que se ponen, no. Es Dios el que tiene el control de nosotros. Es Jesucristo, hermanos. Bendito problema. Nosotros en la adversidad debemos de darle gracias a Dios. Ay, hermanos, qué difícil es darle gracias a Dios en el problema, pero Dios a eso nos manda. Que a través de problemas, a través de dificultades, hay que darle gracias a Dios por todo. Allá dice su palabra en el libro de 1 Tesalonicenses, que debemos darle gracias a Dios por todo. Dad gracias a Dios por todo, dice ahí la Biblia. En 1 Tesalonicenses 5, bendito el Rey. Ahí está la Biblia, hermano. La palabra se cumple en el ser humano. 5:17 del libro de 1 de Tesalonicenses. 5:17. Allí dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Cada día tenemos que orar. Cada día tenemos que buscar de su rostro. Orad sin cesar. Y el 16 dice: estad siempre gozosos. No dice la Biblia estar siempre enojados. Siempre ahí con la cara larga, con la cara de tamal, con la cara de nuégado. No. Estar siempre gozoso. Es difícil estar en la prueba y estar alegre. Porque en la dificultad, en la prueba, usted solo espera ese milagro. Pero va a llegar el milagro siempre y cuando usted se disponga. Se disponga en buscar de Jesús. Disponete para buscar del Señor. Busca de Cristo, porque Él te quiere bendecir. Él es un Dios todopoderoso que ha restaurado nuestras vidas, que nos ha libertado. Estad siempre gozosos. Mirad, dice el 5:15 del libro de 1 Tesalonicenses. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes se dice siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Orad sin cesar. Estad siempre gozoso. Y dice el 18, dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Quizás está pasando ese problema. Es la voluntad de Dios. Hermanos, es difícil pasar el problema y darle gracias a Dios. Pero si vos lo entendés y sabés que Dios te va a la paz y sabés que Dios te va a la bendición, vos vas a estar siempre gozoso. Vas a esperar siempre en los horarios del culto. Vas a esperar siempre a que el hermano te invite a la iglesia. Vas a estar ahí siempre pendiente. Hermano, ¿y a qué hora va a ser el culto? Va a ser a las 4, entonces llego antes. No, que el hermano llega ya cuando el culto ha empezado. Cuando ya están cantando le gusta llegar al hermano o la hermana. Es que a mí no me gusta estar tanto tiempo en el culto. No, entonces usted va nada más para hacer bulto. Pero tarde o temprano Jesucristo te va a convertir. Eso es bueno que vaya. No por eso te estoy diciendo no vaya. No, sé agradecido con Dios. Sé constante siempre buscando de Dios. Porque Dios, hermanos, hay que darle gracias a Dios por esa bendición. Por esa respuesta que nos dio. Hermanos, a mí Dios me libertó de ese pozo, de la desesperación. Nosotros somos esa arma ahora. Esa arma de guerra. Así como dice Jeremías. Cada uno de nosotros somos esa arma de guerra. Jeremías lo dice, 51:20 de Jeremías. Así que usted necesita entender que Dios lo está llamando. Jeremías 51:20 de Jeremías. Ahí dice: martillo me sois y arma de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Somos esa arma.
Cada uno de nosotros somos esa arma de guerra. Usted es esa arma de guerra. El problema es que no quieren dejar las cosas malas. Pero si venís a Cristo, Él te bendice. Aunque hagan dificultades, aunque hagan problemas, usted tiene que entender que esto es yo y Dios. Esto es usted y Dios. Aquí no caben terceros. Aquí usted tiene que depender usted y Dios. Yo empecé a hacer eso, hermano. Aunque hagan dificultades, aunque se va a levantar el enemigo, el diablo, a decirte que vos no sos nada, que vos sos por gusto, que mejor aquí que allá, que acá. Usted no le ande haciendo caso al enemigo. Para la voz del diablo usted tiene que ser ciego, sordo, mudo. Y tiene que buscar de la presencia de Dios. Cada uno de nosotros somos esa arma de guerra. Usted es esa arma de guerra. Aquí lo dice Jeremías 51:20. El problema es que como no leemos Biblia, pues no, ni por cerca se nos pasa en la mente. 51:20 lo dice. 51:20 de Jeremías. Martillo me sois y arma de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones. Y por medio de ti destruiré reinos. Por tanto, hermano, no hay arma forzada en nosotros. Nosotros tenemos que valorar la presencia de Cristo. Tenemos que valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos ha dado esa potestad, hermano, para buscar cada día del Señor. Bendito sea Cristo. Aunque se levante en contra de usted, usted tiene que entender que si vino Cristo, el Señor está ahí siempre ayudándole. Dice Mateo 18. Vámonos a Mateo 18 de Mateo. Qué bueno es Cristo, hermano, que nos fortaleció. 18 de Mateo. Oiga lo que dice la Biblia. Era Jesús hablando. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por eso que somos esa arma de guerra. Porque el enemigo anda buscando la manera que usted caiga. Por eso, hermanos, somos esa arma de guerra. Porque tenemos esa autoridad, hermanos. Bendito sea Cristo, la autoridad de que Jesús le dio a los discípulos. Y esa autoridad ahora nosotros la tenemos. Aquí lo dice 18 del libro de Mateo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. A veces de repente comienza que supuestamente como síntomas de gripe. Yo te reprendo, enemigo, te reprendo, diablo. Ve, ya te dio gripe, me dice, te reprendo, Satanás. Hermanos, nosotros tenemos que reprender las enfermedades. Si Dios nos ha dado autoridad para reprender todas esas tentaciones. Por tanto, nosotros tenemos que buscar a Jesucristo. Buscar cada día a nuestro Dios. Nosotros, hermanos, somos ese pueblo de Dios. Un día, hermanos, va a venir Jesucristo. Por tanto, nosotros cada día acerquémonos a su santa presencia. ¿Cómo? En oración, en súplica. Acerquémonos al reino de los cielos. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Dice allá en el libro de Hebreos 16. Vamos a leerlo. Hebreos 4:16. Hermanos, usted solo lea la Biblia, que es Dios que va a hacer ese milagro en tu vida. Yo aquí encontré respuesta. Yo no estoy poniendo confianza en el hombre. Confianza tiene que estar en Jesucristo. 4:16 del libro de Hebreos. Ahí dice la Biblia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, amigo y hermano, siga adelante, siga siempre acercándose a la gracia de Dios. Busque de Cristo. No espere que el milagro le vaya a llegar así porque sus padres son cristianos. No, yo tomé una decisión. Yo quería un milagro. Quería que Dios amputara una pierna. Quería que Dios, hermano, me devolviera la voz porque no hablaba.
Para nada hablaba por la traqueotomía, que tengo que ir a la garganta. Y me decía mis padres, cállate, vos no estés hablando. Mira esa garganta, ¿cómo la tenés? Pero como yo ya había pasado, hermanos, ya había pasado el proceso de Dios. Bendito problema, bendito proceso, bendita angustia que llega al ser humano. ¿Para qué? Para que entienda que solo en Cristo es victoria. Y allá están aquellos hombres en aquellas cárceles. Ahí están esos hombres y esas mujeres en un hospital pidiendo misericordia, diciéndole, Señor, si tú me sacas de aquí, te prometo que te voy a servir. ¿Cuántas veces nosotros le hemos prometido a Dios un montón de cosas? Y al final, cuando Dios da la bendición, nos olvidamos, somos mal agradecidos, volvemos de nuevo otra vez a lo mismo. Como dice la Biblia, que como el cerdo, como la chancha, dice que vuelve de nuevo allá a revolcarse al lodo. Así hay muchos cristianos. Por tanto, nosotros, hermanos, debemos servir a nuestro Dios. Acerquémonos siempre a la gracia de Cristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cada día tenemos que acercarnos, ¿cómo? En oración. Confiar siempre en Jesucristo, porque nos ha dado esa potestad, hermano. Él nos ha dado el poder. Si usted se encuentra enfermo, declárese sano, porque es Dios, hermanos, que hace maravillas en nosotros. La palabra es viva, la palabra es eficaz. Aquí mismo lo dice en Hebreos 4:12 de Hebreo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me decía un pastor, recién yo había venido de Estados Unidos después que yo había tenido el accidente: William, ándate a la Biblia, lee Biblia. Y yo era mentiroso. Sí, pastor, yo leo la Biblia. Nada más le decía los textos que yo me podía. Y el pastor como que me decía: está bueno, William, sí estás leyendo. Pero quizás para que yo no me sintiera mal, lo dijera. Pero qué bueno Dios, hermano. Dios bendiga al pastor Alfredo Martínez. Un hombre, hermano, que llegaba todos los días a tocarme a la ventana. Y qué bueno Dios, hermanos. Bendito sea Cristo, que por medio de Dios y de ese hermano llegó la bendición a mi vida. Había momentos que yo ni quería ir. ¿Para qué? Decía yo. Pero Dios, hermanos, es el que hace grandes obras. Él es el que opera milagros. En Cristo, hermanos, está la bendición. En Él está la respuesta. Es Jesús que está sobre todos nosotros. Es Jesucristo que está sobre toda la humanidad, por cuanto a Él tenemos que adorar. A Él tenemos que bendecir. Allá en Efesios, bendito es el Señor. Allí en Efesios, libro de Efesios, mira lo que dice allí en Efesios, bendito el Rey. 1:20 de Efesios, 1:20 de Efesios, dice así: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre, y se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por tanto, hermano, ahí está la bendición. Jesús está sobre todas las cosas. Jesucristo el que está sobre todos nosotros. Por cuanto ahí vamos a tener nosotros el perdón de pecados en Jesucristo. En quien tenemos el perdón de pecado es en Jesús. Lo dice aquí en Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Y ahí está la bendición. Si tú vienes a Cristo hoy,
Él te perdona. Él hace grandes obras en tu vida. Él a mí me sanó, hermano. Yo, gracias a Dios, negativo para mí, por un oído le entraba y por el otro me salía. Nunca anduve escuchando los negativos. ¿Para qué? ¿Para qué? Y hasta el día de hoy, hermano, de repente tu familia se te va a levantar, pero usted tiene que entender que no son ellos, son los malos espíritus que gobiernan. Bendito sea Cristo. El hombre puede ser cristiano, pero el mal espíritu siempre llega allí, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo siempre, dice la Biblia, que él anda como un león rugiente, viendo quién devorar, viendo quién se lleva para el infierno. Bendito sea Cristo. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. No, usted y yo, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino tenemos que estar siempre gozosos. Tenemos que estar siempre alerta, siempre buscar de nuestro Dios. Porque Dios, hermanos, que ha hecho grandes obras en nosotros, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice 1:8 de Efesios. Por cuanto a Jesucristo, Él vino a salvar todo lo que se había perdido. Allá en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para eso vino el Hijo de Dios, para eso vino Jesucristo. Y el que cree en Él no va a haber condenación, dice la Biblia. Y el que cree en Él ha pasado de muerte a vida eterna. Y ahí mantengámonos buscando a nuestro Dios. Van a haber pruebas, van a haber adversidades, van a haber angustia. Usted solo ponga su confianza en Jesucristo, que Dios le va a dar esa bendición. Es Cristo que hace grandes obras en nosotros. Usted tiene que depender de Dios. Dependa de Jesucristo. Nosotros no dependemos del ser humano, dependemos de Cristo, porque quien da el soplo de vida a nuestras vidas es nuestro Dios. Y a Él sea la gloria, a Él sea toda adoración, a Jesucristo sea la gloria. Y ahí mantenerte buscando de tu Dios, alabando a Jesucristo, glorificando al Santo de Israel, porque Él ha sido bueno con nosotros. Él nos dio, hermano, de esa bendición. Es Jesucristo que da respuesta. Es el Señor. Es Dios el que restaura. Es Jesús, por cuanto nosotros aprendamos a valorar. Van a haber momentos de dificultades. Todo en esta tierra pasará. Libro de 1 de Juan 2:17 dice la Biblia. 2:17 de 1 de Juan. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Guardarnos para Cristo. Pero es difícil cumplir la palabra de Dios. A veces nosotros hacemos la voluntad de nosotros mismos. El ser humano, esta carne, solo quiere estar durmiendo, solo quiere estar comiendo, solo quiere disfrutar, solo quiere ir allá a pasear, solo quiere playa, solo quiere pecado. Esa es la voluntad de nosotros. Pero la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo es que usted vaya al culto. La voluntad de Dios es que usted se guarde para el Señor. La voluntad de Dios es que usted adore a Jesucristo. Esa es la voluntad de Cristo. Y que se guarde para el Rey. Guárdese para Cristo y vas a ver respuesta. Hasta el día de hoy, hermano, el doctor le decían allá a la familia que ya solo tenía un 3% de vida y que ya no había solución. ¿Y cómo lo quieren? Le decían. Lo quieren ya preparado, sin órganos, o allá lo van a ir a preparar a su país. Pero qué bueno Dios, hermanos, que tuvo misericordia de mi vida. Imagínate, hay muchos que ya no tienen oportunidad. Y usted y yo que tenemos esta vida, que estamos aquí, tenemos esa oportunidad de servirle. Tenemos esa oportunidad de valorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece siempre, dice la Biblia. Por cuanto
hermanos, nosotros tenemos que aprender a valorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. En el libro de Juan 3:13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si te aborrecen, vos seguí adelante. Si de tu misma casa te aborrecen, con tal que Dios te tenga con vida, ¿qué te preocupa eso? Usted tiene que entender que Jesús ha hecho grandes obras en nosotros. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, palabra de Dios, tenemos que amar al prójimo, amar al hermano, bendito sea Cristo. Decirle la verdad, que si sigue así en pecado, que si sigue así como va, le toca condenación. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino vino a ser salvo por él. Por él nosotros somos salvos, por Jesucristo. Él es el que perdona pecado. Él es el que restaura. Aquí en el libro siempre en 1 de Pedro 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto pereció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Van a haber tribulaciones, van a haber tentaciones, van a haber pruebas, pero usted avance, siga adelante, sepa y comprenda que ese pecado lo va a llevar al infierno. Usted necesita servirle al Señor. Bendito problema, nosotros somos hijos de Dios, hermanos, y ahora nosotros tenemos que valorar la gracia de Jesús, valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. En segunda de Corintios, bendito es el Rey, 5:17, lo que dice, bendito el Rey. Gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. En Cristo, hermano, lo tenemos todo. En Jesús lo tenemos todo. Van a haber pruebas, dificultades, todo hay en esta tierra. Mientras estemos en este mundo, van a haber angustia, van a haber problemas, van a haber enfermedades. Se va a levantar de repente, bendito sea Cristo, tus vecinos se te van a levantar, tu propia familia, tu casa. Nosotros necesitamos comprender y valorar que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Avanzar cada día, buscar del Cordero, buscar de su presencia, valorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario y estar siempre alegres, estar siempre bendecidos, estar siempre gozosos. Leímos su palabra, estar siempre, bendito sea Cristo, valorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Así que nosotros no tenemos por qué estar ahí turbados. No tenés por qué estar ahí afligido. No, entregate a Cristo, entregate a Jesús y valora lo que Dios ha hecho en tu vida. Jesús hizo milagros en nosotros. El Dios Todopoderoso hizo maravillas en nosotros. La misma Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Amigo, entregate hoy a Jesús. Él te quiere bendecir. Jesucristo te quiere restaurar. El Señor te quiere dar victoria. Aquí en 2 Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que nosotros agrademos a nuestro Dios, aquel pueblo Israel, por haberse apartado, por haberse ido a dioses ajenos. Hermanos, dice la Biblia que solo entraron 2 hombres a la tierra prometida. Solo fue Josué y Caleb. Ahora nosotros tenemos que procurar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Procuremos, hermanos, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Para qué? Para reinar siempre con Cristo en esa tierra prometida. Esa tierra que nos ha dado el Señor, hermanos. Van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber dificultades, disensiones. Te va a señalar siempre el enemigo tu pasado, pero usted tiene que entender que si hoy está en Cristo Jesús, usted tiene que entender que si usted ha venido a Cristo Jesús, dice en el libro de Jeremías que Él borró nuestras rebeliones en la cruz de Calvario, y por amor a nosotros, ella no se va a andar acordando de nuestros pecados, porque Jesucristo vino a la cruz y Él murió por nuestros pecados. Y por su sangre preciosa nuestros pecados fueron limpiados, fueron borrados. Ahora nosotros tenemos que depender de Cristo. El enemigo siempre va a acusar tu pasado. El diablo siempre te va a hacer la guerra. Pero usted tiene que entender que con Cristo somos más que vencedores. No esté afligido porque el hombre lo dejó de hablar, porque el amigo o el hermano o su familia no lo ama, con tal que Cristo lo tenga con vida. Lo demás que no le importe, usted siga adelante, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta el día de hoy, ¿usted cree que yo padezco de enfermedades? No, hermano, yo no me enfermo. A veces me enfermo porque mucho abro la boca en comer. Pero gloria a Dios porque hay alimento. Gloria a Cristo porque siempre Dios provee, hermanos. Gloria a Dios por eso. Así que usted necesita valorar lo que Dios hizo en su vida. No porque ya Dios le hizo ese milagro, vuelve de nuevo lo mismo. No, es una lucha cada día. Cada día nosotros tenemos que buscar de nuestro Dios. Cada día, dice el libro de Romanos, que tenemos que ser más que vencedores. Cada día tenemos que buscar de su presencia. La Biblia aquí lo dice en Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesucristo nos amó primero. ¿O me va a decir usted como cristiano que así de la nada usted de repente buscó del Dios? No, hubieron luchas. Unos han llegado del Evangelio ya todos cultos. Otros han llegado al Evangelio ya que el doctor les ha dicho, mira, fíjate que ya las pastillas no te hacen nada, vos, la verdad. Ándate para tu casa porque ya no podemos hacer nada. Ahí el ser humano viene a entender. Es que así es el hombre. El hombre, el ser humano, la Biblia dice que es como el mulo sin entendimiento, que es necesario ser sujetado a cabestro. El mulo, para llegar a donde usted va, usted lo tiene que guiar con ese cabestro. El cabestro es un pedazo de hierro que lo ponen en el hocico al burro. ¿Y cuál es el cabestro para nosotros? No es ese pedazo de hierro, no, es un problemita, es una prueba, una dificultad. Y ahí el hombre viene a entender y dice, ay Señor, si es cierto, yo ¿por qué no hice caso a esto? ¿Por qué yo pasé esto si yo no merecía esto? Pero como Dios te quiere salvar, pero como Dios te quiere te quiere forzar, Dios te quiere restaurar, Dios quiere hacer ese milagro en tu vida, por eso es necesario ese problema, por eso es necesario esa angustia. Nosotros dependemos de nuestro Dios. Dependemos de Cristo, dependemos de la misericordia de Jesús. La Biblia lo dice aquí en Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que si Dios ha tenido misericordia hasta hoy en tu vida, es Dios, hermanos, que quiere obrar en tu vida. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, del que tiene misericordia. Yo no quería nada.
Si mis padres todo el tiempo me llevaron a la iglesia, desde pequeño, 7 años, 6 años, todo el tiempo mis padres me llevaban a la iglesia. Yo hasta aprendí a tocar teclado, andaba tocando teclado en los altares familiares. Pero como el hombre, el ser humano, el joven, conforme va creciendo, quiere ser lo que él quiere. Vaya, decía yo, a mí no me tienen que mandar porque además, yo ya trabajo, ya proveo, yo quiero hacer lo que yo quiero, ustedes así que no se metan en mi vida. A veces así el joven se comporta con los padres. Y así era yo también, hermano. Y entonces como, bendito sea el Señor, como no quise entender, me fui del país. Qué bueno fue Dios, hermano, que tuvo misericordia de mi vida. Y muchos ya no están en esta tierra. Ya muchos quizás ya perecieron y quizás se murieron sin Cristo. Quizás se murieron sin aceptar a Jesús. Y la Biblia dice que hay condenación para eso. Usted puede decir que en paz descanse, pero imagínate si murió sin Cristo, ¿qué va a andar descansando en paz allá en el infierno? No, hermanos, pero que si aquel hombre se entregó a Cristo y murió en la bendición de Dios, qué bueno, porque ese hombre, dice la Biblia, que al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que nos hemos quedado, vamos a ser transformados. Así que nosotros valoremos lo que Dios hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Le damos gracias a Dios por todo, hermano. Dice el libro de Lucas 18:11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Este era el publicano, hermano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecado. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que nosotros tenemos que humillarnos primero delante de Dios. A veces el ser humano quiere hacer contigo lo que él quiere, pero usted tiene que, hermano, tiene la autoridad. Claro, no con esto estoy diciendo que estés ahí peleando, discutiendo, porque hay veces en la familia siempre hay discusiones, en la familia siempre hay pleitos y se pelean por cualquier cosita. Bendito sea el Señor, pero qué bueno Dios, hermano, que Dios nos da sabiduría siempre. Nosotros cada día tenemos que buscar de su presencia, porque Dios es el que da vida. Es Cristo el que da la vida. Allá dice en el libro de 1 Samuel 2:6, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Es Jesucristo, hermano, que tuvo misericordia de nosotros. Él nos libertó, nos rescató de ese pozo de desesperación. Yo no sé qué estés atravesando, yo no sé qué estés pasando. Déjame decirte que yo conozco un hombre de poder. Yo conozco un Dios que hace, restaura, que liberta. El ser humano puede decir cualquier cosa, pero si usted viene a Cristo hoy, Él te restaura, Él te perdona, Él te bendice, Él hace grandes obras en nosotros. Solo en Jesús hay victoria, hermanos. Solo en Jesucristo. Por tanto, usted tiene que entender que en Cristo hay bendición. Jesús vino a la tierra. Él vino a salvar y a sanar todo lo que se había perdido. Él vino a dar esa bendición. Por tanto, nosotros debemos de analizar y entender que Cristo ha hecho grandes obras en nosotros. En el libro de Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, dice el libro de Eclesiastés 12:14. Así que si usted quizás le ha fallado a su Dios, hoy es la oportunidad, hermano, de entregarte a Cristo, de decirle sí a Cristo y decirle no al pecado. Van a haber siempre tentaciones. Hasta el día de hoy en mi vida siempre hay tentaciones, siempre hay problemas. Mira, una cosa te voy a decir: nosotros no somos perfectos. El único perfecto fue Jesucristo, el que murió en la cruz de Calvario. Dice la Biblia que en Él no se encontró mancha de pecado, en Él no se encontró pecado alguno, y como cordero Él fue llevado al matadero.
Él no vio su boca. Y nosotros nos hacen algo. No, hombre, decimos miles de palabras. ¿O me va a decir que no? Hermanos, nosotros necesitamos entender que en Jesús hay victoria. Tenemos que comprender que en Cristo está la bendición. La Biblia dice aquí en el libro de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Así que Cristo te llama hoy a que seas un hijo de Dios. Ya olvídate de lo que eras. Dice la Biblia que una vez que vengas a Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Aprende a valorar lo que Jesús hizo en tu vida. Congrégate, busca del Señor. Habla con tu Dios en la oración, que Él siempre está presto al clamor de su pueblo. Él quiere que usted venga delante de Él. Venite delante de Cristo, que Él perdona tus pecados. Él te quiere bendecir. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy Jesús te quiere dar victoria. Y no te encuentres. Levantar tu mano derecha y repetir tu oración conmigo. Decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te he fallado. Perdona todos mis pecados hoy y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz de Calvario. Me reconcilio hoy, Señor Jesús, delante de usted. Ayúdame, Dios, a serte fiel. Gracias, Señor, por darme vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Usted quiere otra oración, congréguese, busque una iglesia cristiana. Hoy en día, donde quiera hay un hermano predicando de Jesucristo. La palabra permanece. La palabra no vuelve vacía. La palabra es la que liberta. La palabra, escuchando palabra de Dios, es la que te va a restaurar. Así que si usted se encuentra enfermo, ponga ahí su mano donde tiene el problema. Quizás le duele la cabeza, quizás tiene ahí un órgano dañado, ponga ahí su mano. Es dolor de articulaciones. Jesús la sana. Jesús llevó las enfermedades en la cruz de Calvario. Y por su sangre derramada en la cruz de Calvario, nosotros fuimos sanos. Usted declararse santo, declararse bendecido, declararse en victoria. La Biblia dice que lo que declaremos con nuestra boca, eso será. Declárese sano, declárese en victoria. No se declare enfermo. Las enfermedades Cristo las sanó en la cruz de Calvario. Él llevó las enfermedades en la cruz de Calvario. Y por su sangre derramada en la cruz de Calvario, nosotros fuimos libres. Señor Jesús, llega usted a sanar al enfermo, Padre. Visita sus hospitales. Señor Jesús, ese páncreas lleva usted a restaurar, Padre. Ese hígado, Señor Jesús, de ese hombre, Padre. Señor Jesús, esa cirrosis, lleva usted a sanar, Padre. Señor Jesucristo, lleva usted, Padre eterno, todo mal espíritu, Señor, del alcoholismo, Dios, lo reprendemos, Señor Jesús. Lleva usted a sanar, Padre eterno, esa hembra, Señor Jesús, esa dificultad, Padre, en ese cuerpo doliente, Señor Jesús. Lleva usted a sanar, Padre, esos huesos de piado, Dios. Lleva usted, Padre, poniéndonos en su lugar, Padre. Señor Jesucristo, usted me libertó, Padre. Usted rompió cadenas, Padre, de maldad. Gracias, Dios eterno, por esa oportunidad de vida, Señor Jesús. Ayúdanos a avanzar cada día, Padre. Protégenos de todo mal, Padre. Libértanos, Dios eterno, toda sed del enemigo, toda pestilencia, toda angustia, todo problema. Limpia esos aires, Dios. Limpia esa atmósfera, Padre. Limpia esos vientos, Señor Jesús. Todo virus, Padre, lo reprendemos, Señor Jesús. Lleva usted a sanar, Padre, esos bronquios. Lleva usted a sanar esos pulmones, Padre. Sana ese cáncer, Señor Jesús. Sana todo dolor de cabeza, Señor Dios Todopoderoso. Sana, bendice, Señor Jesús, a los niños, Padre. Los niños te pertenecen a ti, Señor Jesús. Usted mismo lo dijo, Señor Jesucristo: dejad venir los niños, porque de tales es el reino de los cielos. Tened misericordia de los niños, Padre. Señor Jesús, llega usted restaurando, sanando, Padre. Sana esos órganos, Señor, de los niños, Padre. Sana los ancianos, Padre. Todas las articulaciones. Llegó usted a sanar, Padre. Señor Jesús, usted llevó la enfermedad en la cruz de Calvario. Y por tu llaga, por tu sangre derramada en la cruz de Calvario, nosotros fuimos curados, Dios. Usted me sanó mi estómago. Usted me sanó, Padre eterno, mi garganta. Usted me libertó, Padre. Escudriña mi mente, mi corazón, Dios. Gobierna mi alma, gobierna mi mente, Señor Jesús. Quita todo estorbo, Padre, mi camino. Manda esas invitaciones. Manda esos pastores, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, porque tú
tú eres bueno, Señor Jesús. Si usted me tiene vivo hasta el día de hoy, Padre, es para el avance de su gloria, es para adorarte, para testificarte, Señor Jesús, las grandes obras, los grandes milagros hiciste en nosotros, Dios. Convierte el impío, convierte el borracho, convierte el drogadicto, convierte, Padre, esa hembra, Señor Jesús, que anda, Padre eterno, Señor Dios todopoderoso, ahí vendiendo tu cuerpo, Padre. Ten misericordia, Señor Jesús. Bendice a tu hija, Padre. Bendice salvando, Señor Jesús. Guarda las naciones, Padre. Tu palabra dice que tuyo es el mundo y su plenitud, el mundo los que en él habita. Tener misericordia de esas naciones, Padre. Tener misericordia, Señor Jesús, de los presidentes. Bendice a los presidentes, Padre. Guarda el presidente de esta nación, Señor Jesús. Guarda el presidente Nayib Bukele. Toma usted el control de su vida. Bendice salvando, Padre. Gobierna su mente, su corazón, Dios. Esa asamblea activa en tus manos está, Padre, aprobando leyes a favor tuya, a favor de tu evangelio, Señor Jesús. Mete esa materia, Padre eterno, de leer tu palabra en esos institutos, en esa escuela, Padre. Instrúyenos con tu palabra cada día, Señor Jesús. Gobierna nuestra mente, Señor Jesús. Toda sed del enemigo, toda pestilencia. Bendice las naciones, Padre. Gobierna esas naciones vecinas. Ahí está Guatemala, Honduras, Nicaragua. Ahí está, Señor Jesús, ese país de México. En tus manos está, Señor Jesús, ese país, Señor Jesús. Dios todopoderoso, allí de Venezuela, de Uruguay, de Argentina, allí en Estados Unidos, en España. Venga usted a bendecir, Padre, Señor Jesús, ahí en Australia. En tus manos está, Padre, Señor Dios todopoderoso. Tu palabra dice que tuyo es el mundo y su plenitud, el mundo, los que en él habitan. Somos creación tuya, Padre. Usted nos creó en el vientre de nuestra madre. Señor Jesús, gobierna nuestra mente, Padre. Toda sed del enemigo, toda pestilencia, toda acusación del diablo, lo reprendemos, Señor Jesús. Gracias, Cristo, por nuestra vida. Gracias, Dios, por mantenerme sano. Sana a mi abuela Calista, donde quiera que esté tu hija, Padre. La familia Enzora, la familia Mérida, la familia Cruz, la familia Zelaya, en tu mano está. Bendice salvando esas vidas, Dios. Gobierna esas almas, la niña Hilda Ramos. Bendice, restaura, Padre, con tu poder, Señor Jesús. La familia Villafán, la familia García, mi hermano Pastor García, mi hermano, Señor Jesús, Pastor Guillermo García, su esposa Mirna de García, en tu mano está, Padre. Protege a sus hijos, Dios. Guarda a Jocelyn, guarda a mi hermano Roberto, en tus manos está, Padre. La familia El Salco, donde quiera que estén tus hijos, Dios. Guarda a Zoila, guarda a Mariano. Bendice a tus hijos, Dios, ahí en California, mi hermano Henry Torrento. Bendícelo, Dios, para tu gloria, Dios. Salva esas vidas, Padre. Al final escrito te llama, donde quiera que esté tu Dios, Dios, haciendo culto en tus manos está, Padre. Señor Jesús, lleva lo necesario, Padre, a sus mesas. Lleva lo necesario, Señor Jesús, esas vidas que quizás no tienen trabajo, Padre. Provee un trabajo, Señor Jesús. Provee esa canasta básica, Señor Jesús. Tu palabra dice que aún los pajaritos no siembran, no cosechan, ni recogen en granero, pero tú le das alimento, Señor Jesús. Nosotros valemos tu sangre, hermana cruz de Calvario. Nosotros valemos, Señor Jesús, tu poderosa mano, Padre. Gracias, Cristo, por guardarnos. Poderoso Dios. Gracias, Jesús. En nombre de Cristo, amén y amén. Alabado sea Cristo. Recuerde, hermano, que Dios es bueno. Es Dios que ha hecho grandes obras en nosotros. Usted necesita buscar de Cristo. Tu problema tiene solución. Así que lo que tenés que hacer es buscar de Cristo. A mí no me tocó de otra que aceptar. Comenzaba a hablarle a aquellos que un día, porque yo era peltisto, a mí me gustaba darme duro con cualquiera. Les hablaba y les decía, mira, fíjate que esto y esto lo hice. Pero discúlpame, la Biblia ahora me enseña que tengo que estar en paz para con todos. Unos quizás me dijeron que estaba loco. ¿Qué importa que el hombre o la mujer o la familia te diga que estás loco? Usted siga adelante. Y no la misma Biblia dice, pues locos para Cristo. Que yo voy a estar afligido porque el hombre o la mujer habla. Yo tengo que estar siempre sirviéndole al Señor. Porque Dios, hermanos, el que hace grandes obras. Es Jesucristo que tenemos que darle la gloria a Él. Aquí la gloria no es del hombre, aquí la gloria no es mía, ni la gloria es de mis padres, no, la gloria es de Jesucristo, porque el Señor es el que hizo grandes obras. Yo entendí, hermano, cuando un pastor me dice, necesitas darle la gloria a Dios. Claro, hermano, si yo lo que necesito, pero es que siempre hay pruebas. Ah, si el enemigo siempre te va a levantar, hijo, me dice. Vos tenés que darle la gloria a Dios. Y es cierto, hermano, el diablo él siempre va a meter sus narices donde no le importa. Pero si tenés a Cristo en tu corazón, usted tiene que seguir adelante. Así que Dios le bendiga.
Recuerde que estamos aquí todos los días, 5 de la tarde, 5, 6, 7, probablemente los pasemos. Y antes, cuando estabas allá en el baile, ni mirabas la hora, pues. Cuando estabas allá en la cancha, ni mirabas la hora. Cuando estabas en el trabajo, ni se te metía a la mente que tenías que irte para la casa. Y hoy ya estás en el culto, estás ahí que el hermano nos apura, que el hermano tanto que habla y solo lo mismo dice. Seguí hablando así que tarde o temprano el diablo te va a planasear. Bendito sea Cristo. Así que nosotros tenemos que buscar de Jesús. Darle la gloria a nuestro Dios, porque Él es el que tiene el control. Así que Dios les bendiga. Recuerde que esto es una iglesia ahí 24/7 abierta. Iglesia, Cristo te llama. Misión evangelística, Cristo te llama. Carretera de Oro, kilómetro 9,5 en Ilopango. Así que Dios les bendiga y sigamos adelante. Dios les bendiga a usted que ha estado conectado. Dios bendiga las amistades y sigamos adelante. No desmayemos. Le dijo aquel hombre a Josué: mira que te mando que te esfuerces, no temas, sea valiente. No temas, así que siga adelante. No desmayes porque Cristo está siempre contigo, hermano y amigo. Bendiciones. Adelante con Jesús, hay victoria. Gloria a Dios.